Bendiciones a todos. Continuamos nuestra lectura bíblica del libro de Juan, capítulo 3. El video anterior fue un poco más corto, digamos. Miramos de los versículos 16 al 21 y estuvimos hablando sobre el amor de Dios. Leímos ese versículo tan famoso que todo el mundo, diría yo, conoce, y es uno de los versículos más famosos de la Biblia, que es: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estuvimos hablando que Jesús vino para salvarnos y que Dios mostró su amor a la humanidad gracias a entregar a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera en tu lugar y en el mío. Así que yo te invito a que vayas a ver ese video si no lo has visto, y vamos a continuar con la lectura del capítulo 3. Y hoy vamos a ver del versículo 22 al versículo 35. Vamos a ir leyendo cada versículo, alguna pequeña explicación si hace falta, y reflexionando sobre ello. Al final del video, en la descripción, les voy a dejar algunas preguntas de aplicación personal para que tú puedas meditar, para que puedas detenerte a reflexionar, porque como siempre lo decimos, la Biblia no se trata solamente de leerla como un libro más, como cualquier cosa, sino que de leerla, pero también ponerla en práctica. Si solamente la leemos, pero no la aplicamos, entonces estamos adquiriendo puro conocimiento, y en el camino espiritual, en la vida espiritual, en la vida de un cristiano, no solamente se trata de adquirir conocimiento, que eso está muy bien, es muy importante, pero se trata de aplicar la palabra de Dios. Así que sin más, vamos a empezar a leer. Testimonio final de Juan el Bautista. Después de esto, de todo lo que estuvimos leyendo, recordemos que todo esto que hemos leído anteriormente era Jesús hablando con Nicodemo. Así que dice: después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Jesús y sus discípulos estaban realizando bautismos como parte de su ministerio en Judea, aunque no era Jesús quien bautizaba directamente. Eso lo dice Juan 4:2. Esto indica que el ministerio de Jesús estaba tomando forma y comenzaba a crecer. Y aquí vamos a ver un detalle muy importante. Jesús y Juan compartían actividad, por decirlo de alguna manera. Ese era el bautismo. Jesús en Judea, como acabamos de leer, y Juan en Enón. Esto estaba cerca de Salim, se llama, que estaba cerca del río Jordán. Y estaba ahí porque, ahí vamos a leer más adelante, ahí había abundante agua. Y eso es muy importante, era muy importante a la hora de realizar los bautizos. Vamos a ver más adelante cómo se quiere, por decirlo de alguna manera, crear o levantar una tensión entre ellos dos al compartir ministerio, al ver que estaban haciendo lo mismo. Así que esto es muy importante, porque nuestro corazón tiene que estar preparado para cuando tú estás haciendo una cosa y quizá un hermano tuyo está haciendo algo parecido o similar, y que nuestro corazón no vaya a guardar celos, envidia, competencia, porque eso no le agrada a Dios. Y aquí vamos a ver una lección muy hermosa e importante sobre este punto. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Como decíamos, esto probablemente estaba cerca del río Jordán, porque en el río Jordán había mucha agua. Muchas personas estaban viniendo a ellos para ser bautizados. Eran personas que seguían a Jesús, que se estaban acercando a ellos para ser bautizados en señal de que se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y aquí un punto importante, como comentábamos antes, a reflexionar, es que no debemos sentir competencia ni celos. Cuando una persona está sirviendo a Dios, cuando están compartiendo quizá ministerio, cuando están haciendo, por decirlo de alguna manera, lo mismo, no debemos sentir competencia, porque la obra es de Dios, y lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, es colaborar y apoyar para que la obra de Dios se siga haciendo en diferentes formas, con diferentes personas, porque Dios te va a usar a ti de una manera y va a usar a tu hermano de otra manera. Así que lo importante es unir esas fuerzas, juntarnos, ¿verdad? Y poder trabajar juntos para la obra del Señor. No importa si una persona está teniendo más éxito, por decirlo de alguna manera, que otra. Lo importante es cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Continuamos, versículo 24. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel.
Aquí se nos da un marco temporal muy importante. Vemos que Juan el Bautista todo esto que estaba ocurriendo fue antes de que él fuera encarcelado por Herodes. Luego vamos a ver por qué Juan fue puesto en la cárcel por Herodes, cómo, cuándo, dónde, pero les doy un avance. Aquí, en esto que le sucedió a Juan, podemos ver que cuando tú denuncias el pecado, eso no gusta. Y por eso Herodes se enojó tanto con Juan que lo puso en la cárcel. Así que más adelante vamos a ver esa historia. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Es probable que esta discusión estuviera relacionada con el bautismo y su significado. Quizá los judíos decían que el significado del bautismo era uno y Juan enseñaba que era otro. Y aquí me gustaría que leamos el comentario que da un dato muy importante sobre este asunto. Dice: Juan había escandalizado a muchos judíos ortodoxos al insistir que ellos también debían bautizarse. Eso era como algo increíble, por decirlo de alguna manera, para ellos, porque recordemos que ellos eran judíos, ellos eran líderes religiosos y consideraban que nadie les tenía que decir nada, nadie les tenía que decir lo que tenían que hacer, porque ellos se sabían la ley muy bien y ellos sabían el porqué del bautismo y por qué no del bautismo. Así que esta polémica probablemente era por eso. Juan les decía, no solo los gentiles deben purificarse, no solo ellos deben arrepentirse, no solamente ellos tienen que bautizarse, sino también ustedes, los líderes religiosos del pueblo judío. Y esta afirmación generó una fuerte controversia. ¿Y qué pasó? Una cosa conllevó a la otra. La polémica sobre el tema también hizo que se comentara el hecho de que en aquel momento era más numerosa, eran más las personas que iban a Jesús que las que iban a ser bautizadas por Juan. Y esto a los discípulos de Juan, a sus seguidores, no les gustaba mucho. Así que vamos a continuar. Versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron, sus discípulos, recordemos, ¿no?, que lo hemos comentado ahora. Vinieron a Juan, sus discípulos, y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Ahora vamos a ver la respuesta de Juan y me encanta, y lo vamos a ver en varias ocasiones aquí, porque era un hombre humilde. Esto también nos puede llevar a reflexionar sobre el éxito que quizá tú ves en la vida de otras personas. Tienes que tener cuidado y ser muy sabio. Tenemos que ser muy sabios. No compararnos, no pensar, esta persona está teniendo más éxito que yo, esta persona está haciendo más que yo, esta persona lo está haciendo mejor que yo, porque realmente que eso lo único que hace es desenfocarnos. Y tenemos que tener un corazón sencillo y humilde. Al final, la obra y las almas son de Dios. No son ni tuyas, no son mías, son de Cristo. Y lo importante es que el nombre de Dios sea exaltado. No importa cuánto éxito tengas o dejes de tener. Cuando tienes la postura correcta, cuando tienes el conocimiento, cuando sabes de quién es la obra, a quien tú estás sirviendo y cuál es el motivo por el cual tú lo estás haciendo, nada de esto puede caber ni entrar en tu corazón. Así que me encanta esto, porque los discípulos de Juan, recordemos que eran ministerios paralelos, ¿no? Como coexistieron por un tiempo, pero duró poco tiempo porque luego Juan fue encarcelado por Herodes. Pero mientras esto surgió, claro, los discípulos de Juan probablemente no con mala intención fueron a decirle, oye Juan, que Jesús está bautizando y está bautizando a más personas. O sea, las personas se están dirigiendo a él más que a ti. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Juan el Bautista. Versículo 27. Vamos a leer el 27 y el 28. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esto es simplemente hermoso, simplemente maravilloso, las respuestas de Juan, de este hombre tan humilde y de este hombre que sabía cuál era su papel en este contexto, en este tiempo, en este momento aquí en la tierra. Él sabía qué era lo que él estaba haciendo y por qué. Él solamente obedecía a quien lo había enviado. Y como repito y lo voy a repetir hasta el cansancio, él sabía cuál era su cometido.
En esta respuesta vemos que Juan el Bautista reconoce que todo lo que la persona recibe, todo lo que tú y yo recibimos, todo lo que él había recibido, incluidas sus oportunidades y ministerios, o sea, lo que él estaba haciendo, lo que él estaba ejerciendo, era solamente un regalo de Dios. Esto incluía su propio papel, esto incluía su propio ministerio. No era nada que él pudiera merecer, no era nada que él pudiera, que le sirviera a él para vanagloriarse, por decirlo de alguna manera. Él sabía que se lo había dado el Señor, que se lo había dado Dios. Dice, nadie, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Por eso nosotros debemos de recordar que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo cuanto ejercemos es porque a Dios le ha placido. Y eso era algo que Juan tenía muy presente y muy claro. Cuando nosotros tenemos esta verdad clara en nuestro corazón, créeme que no va a caber orgullo, no va a caber celos por ver a otras personas sirviendo o haciendo lo mismo o viendo que tienen éxito, sino que simplemente va a haber humildad en nuestro corazón. No va a caber nada más. Cuando esta verdad está arraigada en nuestras vidas, no puede haber espacio a nada que no sea agradable a Dios. Es verdad, somos humanos y tenemos sentimientos, claro que sí, pero qué bonito es cuando podemos sujetar esos pensamientos que a veces vienen del enemigo o de nuestra propia carne y sujetarlos a nuestro espíritu. Cuando esa lucha, ¿no?, de carne y espíritu, y nosotros podemos mantener nuestro espíritu, más fuerte que nuestra carne. Cuando nosotros logramos eso, cuando nosotros conseguimos eso a través de llenarnos de la presencia de Dios, a través de buscarlo en todo tiempo, entonces nada de estas cosas va a poder entrar a nuestro corazón. Y van a haber, sinceramente lo digo, van a haber menos corazones heridos, menos corazones rotos, menos molestias, menos celos en la iglesia, que hay muchos a veces, menos rivalidades, porque debemos arraigar estas verdades a nuestro corazón. Y por eso yo siempre lo digo, leer la palabra del Señor es lo que nos va a dar crecimiento, lo que nos va a poder hacer ver esas cosas que nosotros no vemos para poder llevar una vida victoriosa, una vida espiritual victoriosa. Juan les había dicho en repetidas ocasiones, yo no soy el Cristo, sino que soy el que he venido delante de él. Yo solamente he venido a preparar el camino, a nada más. Continuamos. Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Qué hermoso, es que de verdad me encanta. Aquí podemos ver cómo Juan cambia la metáfora. En los capítulos anteriores vemos que él dice que era una voz que clamaba en el desierto. Y aquí vemos que él ahora dice que él es el amigo del novio. ¿Y por qué dice esto? Pues lo vamos a ver. Juan usa la escena de una boda. El novio es Jesús y él es el amigo del novio. Y nosotros sabemos que cuando vamos a una boda, los protagonistas son los novios. Los amigos somos pues los invitados, pero no somos los protagonistas, sino que es el novio y la novia. Así que aquí podemos ver que Juan dice, yo soy el amigo del novio y yo me alegro de ver al novio feliz. Yo me alegro de ver al novio tomando posición en esa boda, ¿no? Tomando a su novia, a su futura esposa. Y siento que cuando eso ocurre, mi gozo se ha completado. Es decir, llegó a la meta final, el novio, un novio y una novia, ¿no? Se juntan y su meta final es casarse. Entonces, ese gozo, esa felicidad es completado el día de la boda. Y dice Juan, yo me alegro de ver al novio casarse. Yo me alegro de ver que esa misión ha sido cumplida. Juan se ponía feliz, estaba muy feliz de ver cómo el novio recibía todas las felicitaciones, digamos, recibía todos los reconocimientos, como el novio era el protagonista. Dice, yo no soy más que el amigo del novio que se alegra de ver a ese novio honrado, de ese novio bien guapo, ¿no? Bien vestido, celebrando esa hermosa unión. Entonces queda claro, Juan dice que él no es el protagonista, sino que él es el amigo del novio. En resumen de este versículo, era necesario que Jesús
cada vez más tomara más protagonismo y que él, o sea, Juan, menguara, desapareciera de la escena, como vamos a ver más adelante cuando él dice ese versículo que a mí tanto me encanta, me fascina, que dice que debo menguar yo, tengo que disminuir para que crezca Jesús, que lo vamos a ver ahora a continuación. Versículo 30, como les decía, uno de mis favoritos entre muchos otros. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Vamos a leerlo en conjunto desde el 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Jesús es el centro de todo. Y Juan se iba con ese gran gozo. Sabía que Jesús era el centro. Él le dio el lugar que a Jesús le correspondía. En ningún momento él quiso quitarle la gloria a Jesús para llevársela a él. Él sabía cuál era su posición en esta tierra. Y dice, Él se retira con gozo. Mi gozo ya ha sido completado. Yo ya hice lo que a mí me enviaron a hacer. Yo me retiro con gozo al ver que Jesús ya tomó su lugar, tomó su posición y Él ahora está tomando el protagonismo. Él es el centro de todo. Yo me retiro con gozo. Y yo no puedo retirarme de leer este versículo sin decir que esto es un llamado a la humildad. En nuestras vidas debemos asegurarnos, ¿estamos seguros de que realmente somos humildes? Debemos asegurarnos de que Jesús crezca, eso es lo importante, Él es el centro. Y que nosotros menguemos, que nosotros disminuyamos, que nosotros no somos los protagonistas, no somos el centro de la historia, no somos el centro de lo que hacemos, sino es Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a dejar que Cristo ocupe el primer lugar en nuestra vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Él sea el centro de tu vida, incluso si eso significa disminuir a tu protagonismo? Hoy en día, lastimosamente, hay ¿cómo lo puedo decir? Hay tanta carne en las vidas, en personas sirviendo a Dios, en los altares. Y eso lo que hace es herir el corazón de Dios. Porque hay muchas personas invirtiendo el orden, queriendo ser vistos ellos antes que a Cristo, queriendo llevarse el protagonismo ellos, cuando el centro es Jesús. Así que cuidemos nuestro corazón de quitarle la gloria a Dios, porque Él no puede ser burlado y Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe la intención con la que hacemos cada cosa. Así que este es un buen momento para que podamos reflexionar y pedirle al Señor que nos perdone si en algún momento nosotros hemos querido quitarle la gloria, quitarle el protagonismo y ser vistos nosotros más que Él. Recordemos siempre cuando quiera venir ese pensamiento, eso a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque no estamos exentos. Recordemos morir a nuestro propio orgullo, a nuestra propia carne y decir, Señor, perdóname si yo te he quitado el protagonismo a ti, perdóname si yo he querido ocupar tu lugar cuando yo en esta tierra solamente soy un vaso útil en tus manos, solamente soy un canal para bendecir a otras personas. Y es un momento muy hermoso para que podamos reflexionar y pedirle al Señor que ponga en nosotros un corazón sencillo y humilde. Continuamos, versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio, dice. Antes también lo vimos cuando él decía, yo les hablo mis palabras, yo les digo lo que el mensaje que he venido a compartirles, pero no me escuchan. El que procede de arriba, recordemos que el único que ha ido al cielo y ha regresado ha sido Jesús. Aquí se reafirma la supremacía de Jesús. Mientras que Juan y otros profetas son humanos. Esto es lo que quiere decir aquí, son humanos. Y Jesús viene directamente del cielo y tiene autoridad sobre todos. Él es sobre todos, dice su palabra. Repetimos el versículo 32. Lo que él ha visto y oído, de esto da testimonio. Y nadie recibe su testimonio.
Esto es algo que ya sabemos, no es nuevo para nosotros. A veces el mensaje de Cristo no es aceptado por todos. Sin embargo, como creyentes, no podemos olvidar esto. Debemos siempre aferrarnos a dar testimonio de Jesús, a hablar las buenas nuevas de salvación, a compartirlo fielmente, sin ponerle ni agregarle para que suene más bonito. No, sino que tenemos que compartir la palabra de Dios tal cual es, incluso cuando no todos estén dispuestos a recibirlo, aunque la gente nos dé la espalda, aunque no quieran escucharlo, pero ese es nuestro cometido aquí en la tierra: predicar el evangelio a toda criatura, hablar que hay un Dios en los cielos que es amor, que envió a su Hijo a morir en la cruz, y hay dos opciones: lo tomas o lo dejas, como hemos dicho en estudios anteriores, lo aceptas o le das la espalda. De esa decisión va a depender tu destino eterno, así que esa decisión está en nuestras manos, no en las de nadie más. Continuamos, versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que aceptan el testimonio de Jesús están afirmando que Dios es verdadero y fiel en su revelación. Esto es revelación y solamente se te podrá ser revelado las profundidades, por decirlo de alguna manera, que hay en el corazón de Dios y que quiere revelarlas a tu vida en intimidad con el Señor. Entonces tú, al recibir esa revelación, vas a poder dar testimonio de que Dios es veraz, es decir, que Dios es verdadero y que Él es fiel, porque tú mismo lo vas a poder comprobar. El 34 dice que Dios le da el Espíritu a Jesús sin medida. Y Jesús es el que se va a revelar a tu vida. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios mora también en nosotros. Así que nosotros podemos conocer esas verdades del corazón de Dios, esa revelación divina. A través de Jesús, Jesús al morar en nosotros, nosotros somos herederos y coherederos con Él. Por ende, el Espíritu Santo que vive en Él, el Espíritu Santo de Dios, es el mismo que mora en nosotros. Y Él se lo da a Jesús sin limitaciones. Así que si nosotros buscamos a Jesús en nuestro lugar secreto, pasamos tiempo con Él, a nosotros se nos va a poder revelar aún más lo que Dios tiene para decirnos. Como dice su palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Él tiene preparadas para nosotros. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mira la controversia o el contraste que hace aquí. Dice el que cree, pero luego dice el que no obedece. Son acciones que tienen que ir juntas. Creer es muy fácil creer, hasta el enemigo cree y huyen sus demonios de delante del Señor. Así que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí, como repito, hay un peligro advertido. Hay dos opciones: o creer en el Hijo y obedecerle, ojo, o darle la espalda o rechazarlo. Pero ya sabes que si esta es nuestra decisión, como decía por aquí en uno de estos versículos, que el que no cree es condenado. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, entonces ya ha sido condenado. Y no por Dios, porque Dios ya hizo por amor este hermoso sacrificio. Dios nos ama con amor eterno. Nosotros mismos somos los que tenemos que tomar la decisión. O lo aceptamos o no lo aceptamos. O deseamos vivir esa vida eterna que Él promete para sus hijos, o lo rechazamos. Así que yo espero que este video, que esta lectura haya sido de bendición para ti, que podamos reflexionar. Te dejaré aquí en la descripción del video algunas preguntas de aplicación para que tú puedas tomar tus notitas. Te invito a que subrayes los versículos que te parecen más importantes. Yo a veces voy subrayaría más, pero bueno, a veces subrayo como lo que quiero explicar, lo que voy enfatizando. Pero yo te animo a que tú puedas subrayar y sobre todo que puedas tomar tus notas. Si quieres las preguntas que yo te dejo en la descripción, si a ti te gusta escribir y a veces dices no sé qué escribir,
porque me ha pasado, algunas personas me han dicho, tengo libretas, me gustaría escribir, pero a veces no sé qué escribir. Pues yo te dejo aquí unas preguntas para que tú puedas tomar notas, para que puedas apuntar el versículo clave o los versículos que más te hayan llamado la atención, y así puedas ir creando como tu diario de lectura bíblica. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero y deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que estos estudios bíblicos, estas lecturas bíblicas estén siendo de bendición para ti. Y como siempre te pido, te invito a que le des me gusta, a que comentes, a que lo puedas compartir con más personas para compartir estas grandes verdades y estos hermosos versículos, esta palabra tan hermosa de Dios que trae crecimiento en nuestra vida, con personas que probablemente les pueda gustar, les pueda llamar la atención, les pueda atraer la palabra de Dios, así como pasó con Nicodemo, ¿no? Que se sintió atraído por Jesús. Así que podamos ser nosotros también ese canal de bendición para los demás. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, que esto se va poniendo también cada vez más bueno, y vamos a leer el capítulo 4, la mujer samaritana, y así mucho más de lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Que Dios te bendiga.